Bienvenidos a la clase número 1 de la unidad 1 de Física de la licenciatura en Higiene y Seguridad de la Universidad Tecnológica Nacional. Seguramente todos ustedes, al ser ya técnicos de la profesión de lo que es higiene y seguridad, hay temas en lo que corresponde a la materia que ya más o menos lo conocen o están muy familiarizados. Pero vamos a comenzar un poco con el contenido de la materia, donde el título de la unidad 1 es Concepto de física, mediciones, magnitudes y luego estática. Todo esto lo vamos a ver dentro de 4 clases aproximadamente y comenzamos un poco con el concepto de física. Muchas veces nos ponemos a estudiar un tema y lo estudiamos por un documento, por una fotocopia, un PDF, un video, pero no estamos asimilando qué es, para qué es, dónde lo utilizamos. Y la idea de física es que ustedes puedan darse cuenta que la física es lo que nos rodea. Y cuando hablo de lo que nos rodea es, nosotros estamos dentro de un universo, dentro de ese universo está el planeta Tierra con todo el sistema que la rodea y al mismo tiempo nuestra naturaleza. Y dentro de esa naturaleza estamos conviviendo nosotros en un montón de sistemas. ¿A qué llamamos sistemas? A todo conjunto de cosas que nosotros aislamos para poder definir un estudio. Por ejemplo, el sistema circulatorio, el sistema mecánico de un automóvil, el sistema climático cuando estudiamos una región. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos levantamos y estamos ya mirando nuestro reloj o el celular para saber qué hora es, cuánto tardamos, cuánto nos falta, cuándo salimos, cuánto tiempo tenemos, vamos caminando por la calle y vamos modificando nuestro movimiento, aceleramos, paramos en una esquina cuando va a pasar un vehículo, volvemos a comenzar a caminar. Lo mismo lo podemos hacer manejando, lo podemos hacer en bicicleta, o sea, todo lo que nosotros constantemente estamos haciendo, mirando la hora o viendo cuál es la temperatura que nosotros tenemos en el ambiente para adecuarnos al frío, al calor y a las condiciones que necesitamos. Ese tipo de cosas que nosotros estamos haciendo constantemente en la vida diaria tiene que ver con la física. Como para que entender que la física, cuando hablo de todo lo que nos rodea, tiene que ver con lo que nosotros estamos observando para poder compararlo. Y eso es un poco de qué se trata esto, porque no hace falta ser físico para poder determinar algo nuevo. Siempre que estamos experimentando, desde el momento que estamos tomando una temperatura y comparamos, tomamos una medición de longitud y estamos registrando esa para poder evaluarla posteriormente, estamos haciendo un experimento físico, estamos haciendo una experimentación física. Quiere decir que todo esto tiene que ver con una serie de etapas. Cuando nosotros decimos qué es un experimento físico, es muchas veces hasta un plato de comida que nosotros vamos tomando dentro de una receta una serie de pasos, lo vamos evaluando en función a mediciones hasta obtener el resultado final. Sacamos una conclusión. Por ejemplo, primer paso es la observación. Nosotros estamos viendo determinada cosa para poder sacarnos una duda, una consulta o una inquietud. Una vez que tenemos esa observación, lo estamos mirando, ¿qué hacemos? Comparamos. Muchas veces lo comparamos contra un patrón. ¿Qué es el patrón?
es el instrumento de medida que nos sirve de referencia, dentro de cualquier sistema como para poder nosotros tomar una conclusión. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos que tomar una distancia y lo hacemos en pasos, nuestros pasos difieren del paso de otra persona, entonces habría diferencias. Lo que hacemos es tomar un patrón para poder hacer esa medición. Y una vez que tenemos esa comparación, lo que hacemos es un análisis para sacar conclusiones. Entonces, esos serían los pasos rigurosos que nosotros hacemos en cualquier experimento físico. Dentro de todo esto, estamos sacando mediciones. Cuando nosotros vamos a la faz laboral, tomamos una temperatura, tomamos una medición de espesor, tomamos una medición de corriente eléctrica, todo eso lo vamos registrando y después sacamos conclusiones dentro de un informe. Ustedes están haciendo una experimentación física, están comparando, y cuando comparamos necesitamos medir. ¿Qué es una medición? Entonces es el acto que nosotros estamos tomando con un sistema, con un elemento patrón, que puede ser una regla, una cinta métrica, un termómetro, depende de la medición que nosotros tomamos, y la comparamos para poder registrarla. Cada vez que nosotros tomamos una medida, estamos tomando una magnitud. La magnitud, ¿a qué nos referimos? Son valores que, a diferencia de la matemática, que nosotros cada vez que analizamos un ejercicio o un problema damos como resultado una cantidad, puede ser un medio, puede ser 1,4, puede ser el valor 2, depende de la operación matemática, hallar una variable y encontrar un resultado, pero siempre da una cantidad. En todos los otros elementos que nos rodean, tanto en física, en química, en otras asignaturas, siempre lo que determinamos no es una cantidad, no es un número, estamos determinando una magnitud. Si yo les pregunto la hora, me van a decir una cantidad en horas, en minutos. Si a mí me dicen, yo pregunto ¿qué hora es? Y me dicen las 2, uno no sabe si son las 2 de la tarde, las 2 de la mañana. Si uno dice ¿cuánto pesa eso? Y me dicen 2, no sé si son 2 gramos, 2 kilos. Entonces, la magnitud está definida por una cantidad y una unidad. La unidad sería el apellido de esa magnitud, de esa cantidad. La unidad nos da la referencia de lo que estamos hablando. Si estamos hablando si yo les digo 2 metros, automáticamente ustedes están tomando la idea de que estoy hablando de una longitud. Si yo les digo 2 horas, estamos hablando de tiempo. 24 grados Kelvin o centígrados serían temperatura. Entonces, si no colocamos la cantidad con la unidad, de alguna forma hay algo que no tiene que ver con la medición, no nos sirve para la medición. Siempre tiene que haber una cantidad con la unidad. Y la unidad al mismo tiempo nos da una forma de escala o de zoom, donde nosotros podemos decir, si estoy hablando de una medida corta, chica, podemos decir que una longitud puede ser 2 metros, 1 metro, pero si estoy en medidas mucho más chicas, estoy trabajando sobre un dibujo, tengo que hablar en centímetros o puedo hablar en milímetros. Y si tengo que hablar en distancias de longitudes entre ciudades, estoy hablando en kilómetros. ¿Qué produce esa diferencia? Es el zoom que a mí me permita trabajar o proyectar automáticamente en la cabeza para poder cambiar esa unidad en múltiplos y submúltiplos.
cada vez que estamos hablando de múltiplos y submúltiplos estamos variando la escala. Nos adecuamos a la referencia que nosotros estamos trabajando. Entonces, dentro de las mediciones aparecen las magnitudes. Las magnitudes tienen que ver con una cantidad y una unidad. Las unidades nos dan la idea de qué estamos hablando. Si estamos hablando de una temperatura, si estamos hablando de un peso, si estamos hablando de una longitud, de un volumen, de un área. Y al mismo tiempo esa unidad tiene múltiplos y submúltiplos que nos permite cambiar de escala. Cada vez que nosotros tenemos que hacer una conversión de esto, hay una serie de ejercicios dentro de la unidad que a ustedes les permite poder practicar y saber cómo poder pasar, por ejemplo, de una unidad de longitud, donde uno tiene los múltiplos, que sería kilómetro, hectómetro, decámetro, después viene el metro, que sería la unidad central, y después vienen los submúltiplos, decímetros, centímetros, milímetros. Eso cuando estamos hablando de longitud. Pero ¿qué pasa si cambiamos a un área? O sea, una superficie. Tenemos un lado por otro lado. Entonces, en ese sentido tenemos, dentro de la escala anterior, donde teníamos metro, pasa a ser metro cuadrado. Y todo cambia a un numerito, un índice que se coloca arriba de cada submúltiplo, que sería kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado, decámetro cuadrado, metro cuadrado, decímetro cuadrado, centímetro cuadrado y milímetro cuadrado. Cuando nosotros tenemos que convertir algo que está en kilómetros cuadrados a metros cuadrados, o de metros cuadrados a kilómetros cuadrados, o a centímetros cuadrados, lo que estamos haciendo, ese cuadrado, ese numerito 2, significa que cada casillero tiene dos posiciones, dos cifras. Si nosotros tenemos un metro cuadrado y lo quiero llevar a decímetros cuadrados, tengo que correrme dos posiciones. O sea que tengo el 1 en metro cuadrado y dos posiciones más, 2 centímetros más para el casillero de decímetro cuadrado. Es decir, que un metro cuadrado son 100 decímetros cuadrados. Es 1, 0, 0. Si nosotros pasamos a centímetros cuadrados, tenemos que cargarle dos ceros más, o sea, 1, 0, 0, 0, 0 de centímetro cuadrado. Entonces nos quedaría el número 10.000 centímetros cuadrados. Si nosotros tenemos 10 centímetros cuadrados, nos posicionamos en el casillero de 10 en centímetros cuadrados, son dos numeritos, coinciden justo, y tenemos que ir para metro, completamos con ceros hasta metro cuadrado. Entonces completamos los decímetros, que son dos ceros, y el metro, que es cuando llegamos al metro, ponemos un solo cero, coma, 0, 0, 1, 0. Hay que tener en cuenta que los ceros repetitivos antes de la coma no se colocan, y después de una cifra que tenga un valor, por ejemplo 1, 2, etcétera, tampoco se colocan. Entonces nuestro caso en este momento sería 0,001. Cuando pasamos a volumen es lo mismo que en área, nada más que cada casillero va de 3 en 3. Entonces, esto que necesito que lo practiquen, y algunos puede ser que lo tengan ya tan habituado que no lo necesitan, cualquier duda lo seguimos conversando en los foros y vemos alguna práctica más. Ahora, muy comúnmente nosotros tenemos que pasar
velocidades, 40 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Y en eso también hay una conversión que lo utilizamos en la teoría, en lo que les estoy dando dentro del contenido, está explicado. 40 kilómetros por hora, yo por lo general lo que utilizo es un factor de conversión donde el kilómetro lo convierto en metros. Si yo tengo que pasar de kilómetros a metros, el kilómetro lo convierto en metros. Entonces pongo 1000 metros sobre kilómetro. Y la hora la convierto en segundos. O sea que una hora son 60 minutos de 60 segundos. Son 3600 segundos. Cuando yo multiplico y simplifico esas unidades, convierto ese valor de velocidad que son en kilómetros por hora a metros por segundo. De esa manera tenemos conversiones, sería la primera etapa de toda esta unidad, donde de alguna manera lo importante es hacer la práctica y tener los conceptos claros. No son conceptos distintos a lo que ustedes vieron en la tecnicatura, pero es el punto de partida como para poder, si vamos a experimentar, si vamos a tomar una medida, nosotros necesitamos manejarnos con magnitudes, unidades y múltiplos. Por último, cada vez que tomamos una medición, si tomamos una sola medición, ¿quién nos asegura que esa medición sea la correcta? Nosotros podemos tomar una temperatura, podemos tomar una distancia y depende del instrumento con que estemos midiendo, que muchas veces puede haber venido mal de fabricación en la escala, puede estar con el cero corrido, podemos estar mirando la escala en una posición incorrecta y entonces, ¿qué pasa con esa medición? Todos los errores que se producen al tomar la medición se repiten. Cuando se repiten los errores, es decir, yo tomo, en vez de una, puedo tomar 5, puedo tomar 10 mediciones sobre un mismo tema, un mismo objeto. Si yo repito constantemente esas mediciones, el error es sistemático. Ahora, cuando yo tomo una medición y por anotar el valor de la medición, invierto el número, es decir, no es una medición repetitiva, sino que es una medición que en el momento que yo voy a tomar nota por distracción o por alguna otra consecuencia, el error no se repite, el error es aleatorio. Significa que en las mediciones siempre vamos a tener un error, un desvío, y ese error de alguna forma puede ser sistemático o aleatorio. Sistemático es cuando el error se repite, aleatorio es cuando no se repite. De alguna forma, lo importante es tener presente que tenemos errores en la medición y esos errores se pueden salvar. Cuando nosotros, ¿cómo los salvamos? Tomando varias mediciones. Pero una vez que tenemos esas mediciones, para poder tener una exactitud, por lo general de todas esas mediciones, hacemos un valor promedio. Podemos tomar 5 mediciones de una longitud, cada una con un valor aproximado. Pero ¿cuál es el valor real de todo eso? Tomamos un valor promedio. Y una vez que tenemos ese valor promedio, hay 3 tipos de errores que podemos considerar. Error absoluto, error relativo y error porcentual. El error absoluto es la diferencia en valor absoluto, significa la diferencia sin considerar el signo entre la medición que nosotros tomamos y el valor promedio que nosotros efectuamos.
Por ejemplo, si yo tomo una medición del largo de una mesa y tengo 5 valores, tomo 5 mediciones, hago un promedio, o sea, sumo las 5 mediciones y lo divido por 5. Eso me va a dar un valor promedio. Ese valor promedio lo voy restando por cada una de las mediciones sin importar el signo, o sea que tomamos, no es ni más ni menos, sería los desvíos de esa medición. Eso es el error absoluto. El error absoluto tiene una unidad. ¿Por qué? Porque estamos haciendo diferencias entre un valor promedio y un valor de medición. Ahora, el segundo error es el error relativo. Es cuando nosotros buscamos más precisión sobre el error. Es el error absoluto dividido el valor promedio. El valor promedio que habíamos tomado de sumar, en este caso, 5 valores dividido 5. Ese valor, ese error relativo no tiene unidad. ¿Y qué me da? Me da una exactitud al ver cuál es el menor error de todos esos. El menor error relativo va a ser el valor que yo elegí o que yo puedo tomar con valor más exacto. Es decir, si el error relativo menor se corresponde a tal medición, esa medición va a ser la que tenga menor diferencia de error con el valor real. Y por último, el error porcentual es el error relativo multiplicado por 100. O sea, es el mismo error relativo, pero tomado como un porcentaje. Con esto, más la práctica que nosotros podemos llegar a tener y las conversaciones en los foros, que no quiero que dejen de tenerla conmigo, poder sacarse algunas dudas que en esta explicación más o menos rápida del video, como para tomar esta primera parte de la unidad, quiero que tengamos. Si es necesario, podemos realizar alguna otra explicación extra de algún punto en especial, pero con esto quiero concluir la primera parte de la unidad 1, como para que tengamos un punto de partida y luego pasar a los temas que tienen que ver más con estática, con sistema de fuerzas, donde necesitamos hacer otro tipo de práctica. Gracias.